Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros acá en nuestra plataforma La Mesa Redonda con Sergio Manín Cornavaca. Hoy vamos a conversar con Félix Maradiaga, que es uno de los miembros del directorio político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Le vamos a dar la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Félix? Ya, ¿Cómo Sergio, estás? te Muchas gracias agradezco mucho. por estar acá con Gracias por la nosotros. invitación. Eh, Ojalá nos dé el tiempo, pero queríamos examinar con vos pues el proceso de unidad, ¿verdad? ¿Cómo avanza eso? Hay mucha gente que nos pregunta en qué momento vamos a tener el símbolo de la unidad. Uno. Dos, vamos a hablar un poco sobre la arremetida que el régimen está teniendo contra la población nicaragüense en general, está afectando al sector económico, está afectando al sector religioso, a la feligresía, a los religiosos, a los sacerdotes, las monjas, a la feligresía en general y al periodismo también, hay que decirlo con toda la claridad, y también las perspectivas que hay de cambio. Nuevamente, bienvenido. Empecemos pues por saber cómo va el proceso de unidad. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de poder llegar a tanta gente a través de tu programa. En el tema de la unidad yo quisiera, en primer lugar, señalar de que hay dos procesos, ¿verdad? Uno que para mí es el más importante y es la unidad de la oposición en su sentido más genérico, es decir, la unidad de conciencias, la unidad de voluntades alrededor de una ruta política y democrática clarísima que es la salida del régimen. Y esto trasciende por mucho al proceso de conversaciones y de planificación estratégica de cara a la construcción de una coalición que en este momento están teniendo la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica. A veces pareciera como que hablamos de forma concurrente de ambos procesos, y yo sobre ese punto he señalado, aunque a algunas personas les parece a veces una afirmación no muy grata, pero debo decirlo, ni la Unidad Nacional ni la Alianza Cívica tienen el oligopolio de la oposición. La mayor parte de la fuerza de oposición nicaragüense, de la energía ciudadana, reside fuera de estas dos plataformas. Y con mucha humildad lo reconocemos. Tenemos un arduo camino por delante. Creemos que la Unidad Nacional y la Alianza Cívica en este esfuerzo de construcción de la gran coalición serán muy atractivas para convertirse en el núcleo fundacional de lo que eventualmente se pueda convertir en una coalición mucho más amplia. Dicho en términos más sencillos y más directos, la suma de la alianza más la unidad no equivale a la gran unidad. La gran unidad va a resultar cuando las distintas fuerzas dispersas del país que coinciden plenamente en el fin de la dictadura puedan encontrar un proyecto político común. Y esa parte, como repito, trasciende por mucho la conversación que en este momento hay entre la unidad y la alianza cívica, que con mucho gusto te podré dar algunos comentarios sobre en qué momento se encuentra. ¿En qué momento se encuentra? Mira, hay en este momento una claridad de que la coalición es una realidad. Creo que lo más importante es ese punto. Habían momentos en meses anteriores en que yo francamente me sentí profundamente angustiado por la dispersión que se miraba en ese momento. Creo que muchos nicaragüenses compartían, digamos, esa preocupación. Hoy mi preocupación es menor en el sentido en que he visto que las voluntades, la claridad, la planificación, la visión de cara a esta coalición es ya una decisión tomada tanto de la unidad que tiene un mandato de su asamblea general, es decir, la asamblea ciudadana de la unidad que está agrupada en 5 sectores que son los estudiantes y jóvenes que tienen un sector organizado donde están representadas las universidades que se han volcado contra el régimen, ¿verdad? A través de sus grupos estudiantiles, los movimientos sociales que están agrupados dentro de la unidad, los movimientos políticos que están agrupados dentro del sector político de la unidad, donde tenemos desde fuerzas de la resistencia nicaragüense como el FDN, grupos como el MAR, partidos políticos sin personería jurídica como el PAC, por ejemplo, como el MRS, y luego tenemos los otros sectores que son
el sector de la costa Caribe. Son 5 sectores. Estos 5 sectores reunidos en una gran asamblea le han ordenado al Consejo Político concretar la gran coalición. Y de parte de la Alianza Cívica debo reconocer que hay una voluntad. La Alianza Cívica tiene, como es natural, distintos sectores, distintas corrientes internas, algunas más entusiasmadas con ir rápido hacia la unidad, otras con más prudencia. La pregunta es ¿por qué no se ha dado? Porque hay algunos cuellos de botella que no se habían resuelto. Uno de ellos ya está resuelto, que era que teníamos 2 propuestas de reforma electoral, ya fue consensuada en una sola, tenemos una única reforma electoral y tenemos 2 aspectos que todavía están, digamos, en proceso de conciliación. Uno, que es la estrategia político-electoral de cara al futuro. La Unidad Nacional tiene un mandato de su asamblea que es el de presionar, el de movilizar, el de luchar cívicamente al máximo posible para la obtención de una casilla nueva en donde la gran coalición, óigase, no la Unidad Nacional, la coalición, porque esa es la confusión. La Unidad Nacional no está enfocada en convertir a la unidad en una casilla, ¿verdad? Y sobre eso hablaré en un minuto. Pero esa es la estrategia que nosotros hemos planteado. Por su parte, la Alianza Cívica tiene una alianza con Ciudadanos por la Libertad, un partido político con personería jurídica, con gente muy valiosa dentro de ese partido también, y eso hace de que en este momento hayan algunas diferencias tácticas, digamos, ¿verdad?, entre las 2 visiones. Y el tercer punto es que la Unidad Nacional tiene nuevamente un mandato de su asamblea de impulsar un proceso de desobediencia civil. Queremos volver a llenar las calles, queremos presionar fuertemente al régimen, se están creando las condiciones, no ha sido fácil, creo que puedes notar el ambiente en las redes que piensan que a veces algunas personas que podemos apretar un botón de la desobediencia y cuando lo apretas sucede, no, se tienen que construir las condiciones. La Alianza Cívica tiene un mandato de estar abierta a un proceso de negociación con el régimen, ¿verdad? Ahora, estos 3 puntos, estrategia política, estrategia de presión ciudadana, desobediencia y negociación por otro lado, no son necesariamente contradictorios, pero sí hay que encontrar un mecanismo conciliatorio, un mecanismo de consenso que permita que se pueda operativizar la visión de construir un partido político nuevo versus la visión de irnos ya con una casilla existente. La visión de tratar de ir a paro nacional, como es la demanda que tiene la Unidad Nacional, y lo repito, nosotros apostamos por un paro nacional versus la posición de la Alianza Cívica y la estrategia alrededor de poder encontrar una coalición. Me parece que esto es posible lograrlo. Hay un punto que es un poco más operativo y es el hecho de que la Unidad Nacional no es una organización monolítica. La Unidad Nacional es una asamblea que agrupa a organizaciones que nacieron en abril y a otras preexistentes. Una instancia de coordinación. Y eso debo admitirlo, yo creo que la ciudadanía debe saberlo, eso nos hace lentos. Eso no en el mal sentido, pero el proceso de tratar de agrupar los tiempos, ¿verdad? Eso es un poco complicado. Nosotros preferimos pagar dentro de la unidad un costo en lentitud a cambio de la legitimidad. Pagamos un costo en eficiencia y rapidez a cambio de la participación, porque no es fácil en un país tan fragmentado tener desde grupos que están claramente identificados con la Iglesia Católica, tenemos a grupos muy cercanos a las iglesias evangélicas azul y blanco, tenemos grupos de los movimientos progresistas, ambientalistas, movimientos del Caribe, grupos alrededor de las comunidades misquitas originarias, grupos indígenas del Pacífico, movimientos de emprendedores, es decir, grupos de mujeres. Este proceso nos ha tomado tiempo, pero creemos que ya se acercaba el momento de la gran coalición. Independientemente de todo lo que nos estás diciendo, que es esclarecedor, la gente se pregunta, ¿cuándo? Si me preguntas a mí, que pertenezco a la corriente, que cree que la diversidad nos hace fuerte, perdóname, y que podemos dejar para más tarde muchos de los temas pendientes, yo diría que la coalición se debería anunciar en diciembre, o ya, ¿verdad? Esa es la posición que tengo yo. Sin embargo, hay otros colegas dentro de la unidad y dentro de la alianza, porque eso es un tema que yo creo que hay que hablarlo
Insisto en la transparencia. Ni la alianza ni la unidad están retrasando la coalición. Dentro de ambas fuerzas hay gran voluntad de consolidar la coalición y también dentro de ambas fuerzas hay grupos que prefieren ir más lento. Hay grupos que prefieren más claridad, que te dicen, espérate, vestime despacio que voy deprisa. Quiero entender bien la relación con Ciudadanos por la Libertad. Y luego tenés por otro lado, y lo uso como ejemplo únicamente, no quiero para nada insinuar que el tema de C por L es la piedra en el camino para la unidad, bajo ningún punto. A diferencia de C por L, que ha dicho de que no quiere nada con la unidad, nosotros creemos que C por L es un partido legítimo y que, como todos los partidos políticos que tienen personería jurídica, son parte, digamos, del sistema del país, y que vamos a tener que tener una discusión muy franca de cuáles que están dentro de ese sistema de partidos, cuáles tienen las manos limpias y cuáles no, porque hay claramente partidos políticos que desde la perspectiva de la unidad nacional no caben en la nueva Nicaragua. Eso te lo digo claramente. Hay partidos políticos que han sido parte del sistema, que el sistema los ha utilizado para simular un proceso electoral completamente fallido, y que son directamente corresponsables de toda la crisis. Hay otros partidos políticos que no los puedes poner en la misma balanza, ¿verdad? Me quiero adelantar a tu pregunta de cuáles son esos partidos. Yo te diría de que esa conversación hay que tenerla, y no hemos llegado a ese punto. Esa perspectiva hay que tenerla. Pero como a mí me gusta ser muy transparente, yo te voy a dar mi opinión. Yo creo, por ejemplo, que hay diferencias enormes con el PLC. Y ojo, aquí no estoy hablando como unidad nacional, hablo como Félix Maradiaga. Hay diferencias con el PLC, pero para mí el PLC no es un partido zancudo. Esa es mi opinión, porque conozco las bases del PLC. Y sé que a lo largo del país tienen mucha gente que estuvo en los tranques, que se ha opuesto, que incluso ha tenido opiniones muy marcadas, que le distancian de la cúpula del partido. Me parece también que tienen figuras muy interesantes y con una gran vocación democrática, como Medardo Mairena. Te puedo decir, por ejemplo, que claramente con C por L podemos tener, en mi caso, diferencias tácticas, pero hay gente que yo admiro profundamente dentro de ese partido político, personas que las he visto luchar por años, ¿verdad?, contra la dictadura, y que el hecho de que tengamos diferencias tácticas no me resta para nada la admiración que le tengo yo, y lo digo públicamente, a Kitty Monterrey, que ha sido una mujer firme por años en todo este proceso, y que aprovecho este espacio para enviarle también un saludo a ella y a muchísimos otros miembros del partido C por L. Te puedo mencionar, nuevamente insisto, mi opinión personal, al PRD, al partido que fue fundado por un grupo de pastores evangélicos. He conocido a muchos de sus pastores que están completamente contrarios a la línea de otros megapastores que están alineados al régimen. Hay pastores como el pastor Rudy de Carazo, que está sufriendo exilio, que le cerraron su iglesia, y ese sector también me parece que es interesante. Y lo uso a manera de ejemplo, ¿verdad? No quiero decir que la lista ahí se detiene. ¿Por qué lo menciono con claridad? Porque creo que la ciudadanía merece este nivel de transparencia, este nivel de claridad, y que sepan de que la coalición no se está dando ya, no por un asunto de egos personales o por asuntos de pequeñeces. Son realmente preocupaciones muy concretas de cuál es la estrategia electoral, cuál es la estructura que tendría, digamos, una coalición. Termino esta parte explicativa acerca de la coalición repitiendo lo que dije al inicio, ¿verdad? De que la coalición nacional no pretende tener la exclusividad de la oposición, si solamente tiene a la unidad y a la alianza. Eso sería el núcleo fundacional que debe ampliarse con otra fuerza. Número uno, ¿verdad? El segundo punto, de que reconocemos que la mayor cantidad de fuerza y energía opositora reside fuera de la unidad y de la alianza. Aproximadamente el 50% de la oposición nicaragüense, según diversas encuestas, no se siente representada todavía por estas fuerzas existentes. Ese es un segundo punto muy importante. Y el tercer aspecto que yo quisiera enfatizar es el hecho de que en el caso de la unidad nacional no nacimos con fines electorales, ¿verdad? Y eso es un tema que a veces no se entiende muy bien. Nacimos para representar de la manera más cercana posible los anhelos de transición democrática
que surgieron en abril y que trascendían por mucho un tema electoral. Nadie salió en abril pidiendo elecciones. Salimos pidiendo la renuncia del dictador, salimos pidiendo justicia para los muertos. Y eso hace de la Unidad Nacional una estructura ciudadana diversa que se mantiene fiel a ese llamado. Cuando se forme la coalición y cuando la coalición, sea por la vía que sea, se constituye en fuerza electoral, habrán organizaciones que integran la Unidad Nacional que saltarán a la lucha electoral, habrán otras que no. Nosotros tenemos dentro de la Unidad Nacional, por ejemplo, a organizaciones de familiares de presos políticos y que nos han dicho muy transparentemente, a nosotros lo que nos interesa es la libertad de nuestros hijos, ¿verdad? Y respetamos eso totalmente. Y muchas de ellas no han expresado ningún interés en hacer una transición hacia la plataforma político-partidaria. Nosotros hemos hecho un compromiso durante esta semana, concentrarnos al máximo en el tema de los presos políticos. Hemos pospuesto varias de las conversaciones de cara a la coalición porque tenemos una situación de emergencia. Nos han arrestado a 16 de los líderes de la Unidad Nacional Azul y Blanco, incluyendo a 2 directivos nacionales, a Jesús Teffel y a Ivania Álvarez, y eso ha sido un golpe muy fuerte a la Unidad Nacional. Entonces estamos en este momento poniendo la máxima prioridad en el tema de la presión hacia la libertad de los presos políticos. Ok, ahí ya nos estamos metiendo con el otro tema, y es que el régimen, bueno, hay muchos que hacen diferentes lecturas. Por un lado, el régimen, dicen algunos, está tan golpeado, y fundamentalmente a partir de los sucesos de Bolivia, donde vio con meridiana claridad cuál puede ser la ruta de salida de ellos, ¿verdad?, que ha retomado una cruel represión que se traduce en lo más condenable, lo más deleznable, que fue lo que hizo el comisionado Domínguez en la ciudad de León contra la familia Alonso. Detestable. Ya estás mencionando el hecho de que por llevar agua a madres que estaban en una huelga de hambre en la iglesia del padre Byron, ¿verdad?, sencillamente los echaron presos. Pues hoy tenían la audiencia y la suspendieron, la pospusieron para el sábado. ¿Cómo haces vos esta lectura del régimen? ¿Lo ves más fuerte o más débil? Yo creo que toda violencia tiene su raíz en el miedo. El régimen está actuando de una forma desesperada porque han colapsado todas sus otras estructuras de poder. Recordemos de que el régimen durante muchísimos años, ¿verdad?, mantuvo acuarteladas a sus fuerzas de represión y no las utilizaba tan abiertamente en Managua. Sí las utilizaba, como logramos documentar, por ejemplo, en el Instituto de Estudios Estratégicos documentamos la forma en que la policía estaba reprimiendo fuertemente a opositores políticos en el norte de Nicaragua, en las zonas montañosas, pero en Managua y el Pacífico, salvo excepciones como por ejemplo la de Ocupains en el año 2013, el régimen no se vio obligado a utilizar su fuerza represiva. Como un principio general, teórico, digamos, para aquellos que nos interesa entender cómo operan los regímenes autocráticos y las dictaduras, hay un adagio que dice que el poder se debilita cuando se usa. Es decir, idealmente las dictaduras no tienen que sacar sus uniformados a las calles porque el poder que tienen de disuasión con su aparato represivo, idealmente te tiene que generar algo como lo que existe en Cuba, ¿verdad? Que es que vas a la isla y hay una aparente normalidad porque el régimen ya tiene total control sobre la población. Eso era lo que existía en Nicaragua y lo que por años veníamos diciendo: Nicaragua es una dictadura. Nos miraban como locos, ¿verdad? Yo publiqué un artículo en el 2009 que se llama La enfermedad de la dictadura, en octubre del 2009, que recibió muchas críticas por referirme al régimen como dictadura. Publicamos con unos amigos de Ecuador un libro sobre el fascismo y sandinismo, donde hablábamos de cómo el sandinismo de Ortega está evolucionando hacia el fascismo. Y yo lo que recibía eran muchas críticas de falta de objetividad. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Es todo lo contrario. Es un régimen que ya la gente no respeta, que le está perdiendo el miedo. Entonces tiene que aumentar el uso de su aparato represivo. Eso es el resultado de un debilitamiento de su capacidad de movilización popular, de una pérdida masiva de su militancia. Te podría decir fácilmente que la mitad de la militancia del FCLN se fue.
Además de eso, es una pérdida de la capacidad económica del régimen de poder usar un clientelismo de forma efectiva. Estudiantes rompiendo el cheque del bono estudiantil, funcionarios públicos, tal vez no todos del rango de Rafael Solís, que es un magistrado de la Corte Suprema, pero mucha renuncia de personas que no quieren estar vinculadas al régimen. ¿Cuál es la situación actual? Deserción de la policía. Es más de 300 oficiales en la cuenta que llevamos nosotros, y eso que deben haber muchísimos más, ¿verdad? Pero solo en el 2018 en el IEP logramos contabilizar más de 300 miembros de la policía, ¿verdad? Y por un asunto de protección de sus identidades, nosotros no hemos publicado nada, pero de cara a la 169 sesión de la CIDH, yo participé en una sesión privada en donde dimos información de la cantidad de policías que desertaron de la policía y que incluso fueron apresados y que fueron acusados de delitos ordinarios. Pero regresando al tema del régimen, un régimen que no tiene cómo pagar la planilla, que está pronto a tener que recurrir a la maquinita, ¿verdad? Que eso es a la maquinita del Banco Central. Están muy preocupados por eso. Un régimen aislado internacionalmente, que básicamente antes tenía cierto margen de maniobra en Europa, en la OEA, no lo tiene del todo. La espada de Damocles de más sanciones europeas y norteamericanas. Además de eso, su ruptura con el gran capital que sucedió, y hay que decirlo y recordarlo, el gran capital y el resto del sector privado nicaragüense está en este momento del lado correcto de la historia, porque a veces hay conversaciones alrededor de que el sector privado está jugando en dos aguas. Me parece que es muy injusto. Creo que hubo una ruptura clarísima, ¿verdad? Es evidente, el llamado que está haciendo el chigüincito Juan Carlos, ¿verdad? Y eso los tiene angustiados. Sí, te decía que el tercer llamado que ha hecho Juan Carlos Ortega Murillo, precisamente ayer, que se viralizó brutalmente en las redes, ¿verdad? Apunta a eso, pues a hacer un llamado a la empresa privada para que regresen, pues, ¿verdad?, a tener el statu quo que tenían antes de abril. Eso es otro indicador más de la desesperación del régimen, es decir, poner a un miembro de la familia en un papel tan penoso, francamente penoso. Pues uno esperaría, digamos, otro tipo de actitudes más inteligentes, ¿verdad? Con todo el dinero, con todo el poder, con toda la asesoría mediática y de imagen que tienen, hacer, digamos, ese papel. Pero al margen de eso, creo que hay cosas que hay que extraer. En primer lugar, la claridad lamentable y descarada con que el régimen le está apostando a la construcción de una nueva dinastía familiar. Creo que ya se tiraron a la calle de en medio. Es decir, si tuvieron el atrevimiento de colocar a la esposa de Ortega como vicepresidenta, ahora colocando a otro miembro de la familia en esta posición, hay una apuesta clara para una dinastía familiar, ¿verdad? Yo creo que si algo ha sucedido en la nueva Nicaragua es un repudio a esos modelos políticos de tener familias en el poder, ¿verdad? Pero bueno, es la apuesta que ellos tienen. Pero hay una lectura mucho más allá de eso, y es lo que mencionabas vos hace un minuto, es la desesperación por un sector privado que le dio la espalda al régimen y que no está dispuesto a regresar al viejo esquema de alianzas y de consensos que tenía y que venía dando resultados. El modelo corporativista. Pero se fracturó completamente. Ese modelo corporativista se fracturó y no hay, en mi opinión, ninguna posibilidad, de que el sector privado nicaragüense vuelva a ese esquema de alianzas público-privadas que tuvieron algún resultado. Yo soy de los que creo que los costos fueron más que los resultados, ¿verdad? Que tuvieron algún resultado en crecimiento económico nominal. Pero un verdadero crecimiento económico del país, o hablando en términos, no produjo desarrollo, no lo vimos. Es decir, no vimos prosperidad incluyente, no vimos reducción de la desigualdad, no vimos una verdadera reducción de las tasas de deserción escolar, no vimos un verdadero salto de rana en la calidad de la inversión internacional. Siguieron viniendo inversiones que apuestan a la mano de obra barata y no a mano de obra más calificada, con centros de inversión que promuevan, digamos, una sofisticación o complejidad de la economía. Pero ese es un tema, una discusión técnica, ¿verdad? Si valió la pena o no. El punto es que ese agua debajo del río. El sector privado hoy está del lado correcto de la historia, le dio la espalda al régimen y no hay forma de que regrese al viejo esquema. En el escenario ideal, es decir,
Las sanciones europeas nadie las detiene. Ortega y su equipo de trabajo ha venido granjeándose el repudio, el rechazo de amplios sectores de la ciudadanía. Eso lo podemos graficar con el suceso de la graduación en el Colegio de Centroamérica, en el Instituto Loyola, en lo que pasó ayer en la Universidad Nacional Agraria, etcétera. Es decir, ya no hay un control, ¿verdad? ¿Cuál es el escenario? Ustedes piensan que con este consenso de reformas electorales, ¿verdad? A nivel nacional, con el proceso de unidad que están llevando a cabo, que muy claramente lo ha explicado, más esta fuerte tercia que tienen el mundo, pues el concierto de naciones en contra de Ortega, ¿en qué momento vislumbran ustedes que Ortega va a tomar en cuenta una negociación en serio con esta oposición? Todo para someter a discusión el paquete de reforma y ver una fecha, ya sea adelantada o acordada en todo caso, de elecciones. Ese es el primer escenario. El otro escenario, ¿verdad?, es que sencillamente Ortega desconozca cualquier proceso de negociación, ¿verdad?, y que sencillamente se atrinchere, ¿verdad?, y propicie una mayor represión, un proceso de cubanización profunda, y que propicie una guerra civil. ¿Cuál de esos dos escenarios? Mira, más que referirme a uno de los dos escenarios, porque podrían haber más de dos, ¿verdad? Yo quisiera referirme más bien a cuáles son las condiciones políticas que la oposición debería tener construida de cara a cualquier escenario. Y eso es lo que la unidad ha apostado. La unidad no apuesta todos los huevos de la canasta al escenario estrictamente electoral. Dicho eso, ¿verdad?, y ese tema tengo que explicarlo bien, no le estamos dando la espalda para nada al tema electoral, y la prueba de ello es que estamos conversando con la Alianza Cívica para construir una coalición que sea una alternativa amplia de cara a una lucha política electoral bajo nuevas reglas del juego. Lo que digo es que no le estamos apostando a eso, es que como unidad nacional no nacimos con un fin estrictamente electoral, pero sí creemos de que hay una serie de condiciones que nos sirven para cualquier escenario y que tenemos que hacerla. En primer lugar, tenemos que mantenernos fieles a las demandas originales de abril. Esas demandas de abril pasan por un cambio de sistema, pasan por una búsqueda de justicia, asegurarnos de que en cualquiera de los escenarios de transición Nicaragua no vuelva a caer en un esquema de impunidad. Por eso estamos trabajando muy de cerca con los familiares de las víctimas directas, estamos trabajando muy de cerca con los presos políticos. Todo el aspecto de justicia transicional, de memoria y de verdad, de no repetición, para nosotros es fundamental. Otro elemento fundamental es construir toda una capacidad nacional organizativa que vea en la resistencia cívica y no violenta una verdadera capacidad de lucha, porque los nicaragüenses no nos hemos caracterizado por darle a la no violencia el carácter estratégico que tiene. Decimos que la lucha no violenta no es una lucha sin armas. Lo que pasa es que no abogamos por las armas de fuego, pero la organización política, la claridad del mensaje, la organización territorial, la capacidad de movilización, la formación política, la creación de programas concretos para la Nicaragua después de Ortega, todos esos instrumentos se están desarrollando y son aspectos que van a fortalecer a la oposición. Y son aspectos que no se ven en redes sociales. Es decir, el trabajo de hormiga que están haciendo más de 90 organizaciones de distintos tamaños, desde pequeños grupos de estudiantes que están metidos en algunos municipios hasta grupos un poco más visibles. Hay un trabajo incansable de hormiga en todo el país, que ahora hay que hacerlo a puertas cerradas, no se toman fotografías, no se publican en Facebook, pero se está trabajando. Esa capacidad organizativa de la sociedad va a servirnos en un escenario o en el otro. Pero quiero referirme a uno de tus escenarios que preocupa mucho, y es el hecho de que la intuición nos dice de que el escenario electoral se va a complicar mucho más después de lo que pasó en Bolivia. El régimen vio de que ya estamos en nuevos tiempos, en que no se puede robar fácilmente una elección como se las ha venido robando. Daniel Ortega es un ladrón que se ha venido robando todas las elecciones, incluso desde el 2006, a través de distintas triquiñuelas. Y la población nicaragüense en sus narices le robaron las elecciones. Muchos se quedaron en su casa. A veces molesta decir eso, pero es la verdad.
si no hubiésemos permitido fraudes electorales como el fraude electoral del 2008, por ejemplo, en las elecciones municipales, que en palabras de los técnicos de la Unión Europea fue el fraude electoral más abierto y mejor documentado en la historia de todas las décadas de observación electoral que han tenido los organismos internacionales. Pero esto no lo digo para lamentarme, ni lo digo para hacer sentir mal a nadie, lo digo para ver el futuro, ¿verdad? Para ver el futuro, porque esa es mi preocupación central. ¿Cómo nos preparamos para cualquiera de los escenarios? En este momento no es momento de candidaturas, no es momento de personalismo, no es momento que si nos vamos con un partido o con el otro, es preparar las condiciones ciudadanas y de movilización para cualquiera de los escenarios. No podemos permitir, y gracias por este espacio para decir este tema que para mí es fundamental, no podemos permitir que nos sorprenda otro abril como nos sorprendió en el 2018, sin una estrategia, sin liderazgos articulados, sin un plan de acción para poder concretar los próximos pasos. El régimen nos ha acusado a algunos de supuestos cabecillas del golpe, y la verdad de las cosas es que no hubo golpe, lo que hubo fue una explosión espontánea, y esa explosión espontánea va a volver a ocurrir, pero no puede ocurrir sin tener las condiciones para poder concretar los próximos pasos. ¿Y está lista esta oposición sobre estos puntos que estás abordando? Estrategia, organización territorial. Podríamos estar mejor, nos falta mucho, estamos trabajando fuertemente, lamentablemente no todo el mundo jala la carreta igual, ¿verdad? Eso pasa en el sector privado, pasa en la política, pasa hasta en la familia, ¿verdad? No todos aportan igual. Hay una cantidad de guerreros del teclado, ¿verdad? Que quisiera que invirtieran una fracción de ese tiempo para que nos ayuden. Ayer que me decía, mira, ¿qué no hacen? Yo les escribo en privado y les reitero que necesitamos mucha ayuda. Cuando dicen, quítense ustedes si no pueden. Bueno, aquí están las sandalias nuestras. Vengan, que aquí hay mucho trabajo. Es trabajo voluntario, es trabajo de mucha exposición. Pero necesitamos todas las voluntades. Este no es el momento para una nueva dirección nacional, que de paso nadie lo quiere. La gente quiere mantener liderazgos colegiados y colectivos. No es el momento de las candidaturas, es el momento de la organización, de unir voluntades y de concretar muchas cosas que están pendientes. No estamos avanzando al paso que deberíamos avanzar. Okay. Si ese escenario electoral se avisora sumamente difícil, inclusive ya algunos personeros del FSLN lo han planteado, los tres sectores sindicales, el mismo movimiento, este 4 de mayo de Juan Carlos Ortega. Es decir, vamos al siguiente escenario, pues, ¿verdad? Que el atrincheramiento de Ortega y propiciar pues, una guerra civil. El mismo Carlos Fonseca Terán ha dicho, bueno, la diferencia entre Bolivia y nosotros es que Bolivia está desarmada. Nosotros tenemos a la policía, tenemos al ejército y estamos armados. Vengan, puchitos, dicen, nos estamos esperando. Mira, esa es la enorme diferencia entre Bolivia y Nicaragua, ya que estás haciendo esa comparación. Yo creo que entre Bolivia y Nicaragua hay más diferencias que similitudes. Es un pueblo que quiero mucho y lo conozco muy bien. Trabajé mucho tiempo en Bolivia y te puedo decir de que las condiciones son marcadamente diferentes. Y una de esas es el tema de Fuerzas Armadas y policiales mucho más independientes de las autoridades partidarias, ¿verdad? Pero pasando la página sobre la comparación Bolivia-Nicaragua, lo que sí creo que hay que observar con mucho cuidado es cuál va a ser el comportamiento del régimen de cara a la OEA. Y hay una fecha que es clave, que es el 28 de febrero, en que se vence el acuerdo entre la Organización de Estados Americanos y el gobierno y el régimen de Nicaragua en materia electoral. Sabemos que el régimen quiso activar ese acuerdo antes. ¿Te referías al memorándum de entendimiento? Entre la OEA y el régimen. Sabemos que quiso activar ese memorándum y la OEA mantuvo una posición bastante firme de no avanzar en ningún aspecto de trabajo bilateral mientras no se finalizara la comisión, el informe de la comisión de alto nivel de la OEA. En ese momento sucedió lo de Bolivia y mi intuición, como te digo, no estoy hablando sobre ningún hecho que me consta, pero mi intuición me dice que Ortega, al ver lo que pasó en Bolivia, va a tratar, como va a ser su estrategia en los próximos meses,
de descalificar al máximo a la OEA, preparándose para una OEA de baja legitimidad frente a su base, a sus propios cuadros, sabiendo de que va a tener que apostarle a un fraude electoral. Eso es lo que él tiene en la cabeza, pero naturalmente no tiene todas las cartas también. Nos preguntaríamos si acaso la probabilidad de un fraude electoral y de un rechazo a la OEA está en el camino, entonces ¿por qué apostarle a la estrategia electoral? Y eso me lleva a mi pregunta, a mi respuesta a tu pregunta anterior. Tenemos que prepararnos para todos los escenarios, es decir, y en este momento el escenario de futuras elecciones es el que continúa sobre la mesa. Creo que nadie en Nicaragua, ni aún el mismo régimen, ha dicho de que no vamos a elecciones. Pero no tenemos que limitarnos a solo prepararnos para una elección, porque no iríamos a una elección normal. No iríamos a una elección normal. En ese sentido, hay que prepararse con todas las condiciones ciudadanas de organización y de movilización, porque es lo único que nos podría mantener clara esa ruta de transición hacia la democracia. La presión internacional es uno de los componentes, no lo es todo. La organización política es un segundo frente de lucha y la movilización ciudadana interna es otro frente de lucha. Lo que falta es que esas tres fuerzas o mecanismos de presión, el internacional, el político y el de movilización ciudadana, esos tres se coordinen mejor. Muy bien, voy a leer algunos comentarios que nos están enviando nuestros seguidores. Dice José González: muchos somos PLC, así que no venga con eso, señor Félix. Ya se le olvidó que C por L es del señor Montialegre, quien enterró Nicaragua con el viejo Bolaños, dice. O que José González dice: ¿qué hacen por los verdaderos líderes encarcelados? Nada, porque les quitan protagonismo a muchos farándulas. Bueno, Nelly Socorro Robles: Félix, me gusta mucho tu análisis. Aquí hay muchos que debemos anteponer nuestros intereses por el bien del país. Después dice Narciso Torrentes: Félix, ¿por qué solo atacas a las dictaduras? ¿Qué opinas de la cultura antidemocrática nicaragüense? ¿Qué hace al Nica amar las dictaduras, el narcisismo, caudillismo? ¿Qué nos divide? Esto es más teórico, ¿verdad? Martín Castro: tenemos que buscar la unidad sin excluir a nadie. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. Después, Enrique Salgado: hasta el día de hoy la alianza cívica no se ha estructurado, no se apertura a los movimientos, son encerronas, muchos no estamos de acuerdo. Eso es lo que está en el ambiente, pero yo creo que, ¿verdad?, a lo largo de esta comparecencia has aclarado muy bien esos puntos. Sí. Me parece a mí que ha quedado muy claro, ¿verdad?, todos estos puntos, pero se acumularon, ¿verdad? Debimos haberlos leído, claro, en su momento, ¿verdad? Pero las respuestas han sido, a mi juicio, responden pues a estas inquietudes de la gente. Sí, en efecto, y les invito a que vean la entrevista desde el inicio para la persona que habló sobre el PLC. Lo puse como un ejemplo de entrada, haciendo una diferencia de que mi opinión personal es que tiene que haber un proceso incluso de diálogo franco dentro de la misma oposición. Y puse el ejemplo del PLC porque es el ejemplo más controversial. Para nadie es secreto el pacto, por ejemplo. Estamos claros. Pero yo creo de que el elemento fundamental en este momento es más enfoque, más humildad, porque mientras no tengamos una combinación de ambos, es decir, reconocer que nadie tiene el monopolio de la oposición en este momento, que hay que trabajar más arduamente, que la gente está dispuesta a tomar sacrificio. Vimos, por ejemplo, que llevar agua a estas personas que estaban muy valientemente haciendo una huelga de hambre le costó el encarcelamiento a 13 personas de la Unidad Nacional. En ese momento yo fui parte del grupo que llegó, éramos aproximadamente 36 personas, salimos unos minutos antes de que llegara la patrulla, pero están 2 de los directivos nacionales ahí. Nosotros no hacemos diferencia en los presos políticos, todos nos duelen por igual. Ese mismo día secuestraron a 3 personas más también de la Unidad Nacional. Sí, en los secuestros. Para un total de 16, y continúan los presos políticos. La única forma de que el régimen va a acelerar la salida es si lo forzamos. El régimen por su propia cuenta no va a salir. Y parte de eso implica más unidad. No una unidad en el sentido organizativo de la Unidad Nacional o de la Alianza, sino una unidad de enfoque, de estrategia, de visión, de misión.
Y yo siempre lo digo, estoy moral y espiritualmente obligado a decirlo, como católico creyente, también veo en esto una lucha espiritual. También creo de que hay una dimensión de esta lucha que es la lucha de la esperanza. Esa no la podemos perder y es la lucha que se hace internamente en cada individuo, en cada corazón, para no perder el optimismo. Porque en la medida en que cada persona individualmente mantenga su firmeza, su optimismo, la esperanza de que está decretado que Nicaragua va a ser libre, en ese momento el régimen se debilita, porque el régimen le está apostando al cansancio, le está apostando a la fragmentación, le está apostando a que haya canibalismo político entre las distintas fuerzas de oposición. Pero si le apostamos a la esperanza, a la unidad, a la posibilidad de conciliar las visiones de los distintos sectores nicaragüenses, yo creo que el régimen tiene ya sus días en cuenta regresiva. Muy bien. Muchas gracias, Félix, por haber cedido Bendiciones. parte de tu ocupadísimo tiempo para esta entrevista. Muchas gracias también a nuestra audiencia que nos escucha en el Caribe Sur a través de La Costeñísima, a la gente que nos escucha en el occidente del país gracias a las transmisiones que realiza Radio Darío desde León, y también a las y los matagalpinos que nos escuchan a través de Notimar. Muchas gracias a todos ellos. También hay otras radios que estarán próximamente uniéndose a este esfuerzo de comunicación. Gracias, amigos, por estar en sintonía. Recuerden www.lamesarredonda para suscribirse al boletín de noticias que cada día estamos llevando a sus correos electrónicos o a sus WhatsApp. Solamente suscríbanse. Y a nuestro canal de YouTube, La Mesa Redonda con Sergio Marín Cornavaca. Nos vemos mañana. Mañana tenemos debate, un debate amplio sobre la modernidad del Estado de Nicaragua. Vamos a estar con el doctor Lombardo Martínez Cabezas y con el licenciado Marco Aurelio Peña. Nos vemos mañana.